A nivel global, la fisura labiopalatina, o como se la conoce comúnmente, el labio leporino, se presenta en 1 de cada 1000 nacidos. Sin embargo, aquí en el Ecuador, esta incidencia es mucho más alta, 1 de cada 500 niños. Esta malformación congénita se presenta con una falta de cierre del labio y del paladar durante el embarazo. Ese es el tema que vamos a tratar del día de hoy. Bienvenidos a Los Doctores. He visto muchísimos partos y cualquier cosa puede... Los politraumatismos no son enfermedades, ocurren en un... Los trasplantes de córnea son tan importantes como... Muchos casos de automedicación que terminan en la sala de emergencia. El código de ética de un médico no te lo dan en los hospitales. Quisiera empezar explicándoles a ustedes cómo es que se produce esta malformación congénita. En las primeras semanas del embarazo, el embrión, el bebito, va a formar su labio superior por medio de la fusión de diferentes procesos, de diferentes protuberancias. 2 de los lados maxilares que se van a unir con un proceso medial, nasomedial. Cuando esta unión no es completa, se va a producir el labio hendido. Es una hendidura que hay, que puede ser unilateral, si es solamente de un lado, bilateral, si es de ambos lados, que puede ser incompleta cuando no llega hasta la nariz o completa cuando abarca todo este espacio. De la misma manera, cuando hablamos del paladar, que es el techo de la boca, este se forma a partir de la 6ª a la 9ª semana de gestación. Cuando no hay una fusión o una unión correcta del tejido a nivel del paladar y queda una hendidura en el centro, es que se va a formar el paladar hendido. Puede ser de tipo anterior y posterior o ambos. Ahora, las molestias que le va a causar esto al bebito cuando ya nace van a ser problemas en su respiración, problemas para poder alimentarse. Por eso es muy importante que reciban tratamiento. La incidencia de esta enfermedad es altísima en Ecuador. Doctora, ustedes hicieron un estudio en el año 96 en el cual descubrieron que la incidencia es mucho más alta en zonas rurales. ¿Esto es cierto? Sí, efectivamente, el año 96 trabajamos hicimos un estudio tipo censal en la provincia de Manabí y en la provincia del Guayas. Y realmente fue asombroso que en la provincia de Manabí nos salió un niño con este problema cada 500 nacidos vivos. Y en la provincia del Guayas, 1 cada 1000 nacidos vivos. Es extremadamente interesante esto y también puede deberse a los factores ambientales, pues en Manabí hay mayor incidencia en las zonas rurales. Bueno, hay las causas del que nazcan niños con esta patología son varias. Podemos tener la herencia, podemos tener el factor ambiental, podemos tener el estrés de la madre, el uso de medicamentos, de ingesta de medicamentos en estado de embarazo. Hablando de esto específicamente, quisiera preguntarle, doctor, ¿usted ¿cuál cree que es la influencia de los factores ambientales en esta malformación? Bueno, en el manejo que nosotros hemos tenido y el conocimiento de los niños que han nacido con el problema labio-palatino, consideramos el 95% de los pacientes son hijos de agricultores, lo cual nos trae a una racional deducción que el agricultor está siempre en contacto con pesticidas, herbicidas. De allí que nuestra consideración, siendo en los estudios que también nosotros hemos realizado, un 17% son los congénitos, digamos, hereditarios, el resto corresponden a pacientes influenciados por el medio ambiente. Y en los países desarrollados, ¿también en las zonas rurales tienen esta incidencia o por el control que ellos tienen de estos pesticidas la incidencia no es tan alta? Naturalmente, esa es una de las razones, justamente el hecho de que en los países del primer mundo existe un conocimiento y una restricción absoluta en el uso o evitar el mal uso de pesticidas, la incidencia es muchísimo menor. Nuestros países en Sudamérica, los países en el sudeste de Asia, Asia mismo, la China, son países en donde la incidencia es alta por cuanto no existe un control racional del uso de pesticidas. Doctor, nosotros sabemos que básicamente el tratamiento de estos pacientes es quirúrgico, pero ustedes tienen establecida una serie de protocolos. Nosotros sabemos que a partir del 3er mes se debe reparar lo que es el labio leporino y el paladar hendido a partir de los 2 años. ¿Cuáles son los protocolos que se siguen en nuestro medio? Naturalmente, justamente esto es algo casi universal en el sentido de que en cirugía nosotros iniciamos a partir de del tercer mes, es decir, las 10 semanas de nacida, ¿no? Un paciente que tenga por lo menos 10 libras de peso y 10 miligramos de hemoglobina, para que el niño no esté en un proceso de desventaja desde el punto de vista nutricional. El paladar hendido, si bien antes hay algunas escuelas que lo hacen a los 8 meses, la corrección del paladar hendido, al año, a los 14 meses,
nosotros fuimos descubriendo en nuestras experiencias de que los niños que eran operados tempranamente del paladar hendido iban a producirse malformaciones en el sentido de una retrusión, es decir, no crece el tercio medio, y esto es debido a la cicatriz que es provocada precisamente por la corrección de la palatoplastia, que se llama. De allí que nuestro protocolo en estos momentos nosotros lo realizamos, siempre lo hacemos después de los 24 meses la reparación del paladar hendido. Ahora, otro punto que es muy interesante el recalcar es el hecho de que no solamente trabaja la parte quirúrgica, sino que es un equipo multidisciplinario, donde tiene que intervenir el ortodoncista, terapia de lenguaje, mejorar la parte auditiva, el olfato, ¿no? Definitivamente, no hay ninguna duda que en este proceso del aprendizaje, el ver de qué manera nosotros podemos conseguir mejores resultados para los niños y qué es lo más ventajoso para ellos, este estudio multidisciplinario, efectivamente la ortodoncia, la parte quirúrgica, terapia de lenguaje, que todo tiene su tiempo. Personalmente nosotros como cirujanos creemos que la corrección maxilofacial, la corrección de la ortodoncia es fundamental, inclusive previo al procedimiento quirúrgico en sí. El ortodoncista, la ortodoncia, el manejo del proceso de desarrollo del maxilar es conducido por la ortodoncia para poder permitirnos a los cirujanos conseguir muchos mejores resultados. Y luego, continuando a lo largo de muchísimos años, continúa con este manejo porque es una parte fundamental, e insisto, en la parte de ortodoncia. Doctora, ustedes en su fundación realizan este manejo integral de esta patología después de que ya pasó por las manos del cirujano. ¿Cómo realiza este manejo? El tratamiento, nosotros sabemos que el paciente fisurado es un paciente que no puede comer bien, que no puede hablar bien, que no puede respirar bien, que tiene problemas psicológicos, va a tener una baja autoestima. Entonces el tratamiento de él involucra también un equipo de personas especializadas en sus diferentes campos para que poderse rehabilitar. Normalmente al nacimiento nosotros comenzamos con el uso de un obturador, como lo estaba comentando el doctor, un obturador para poder hacer que él se nutra, que pueda agarrar por lo menos el biberón, ya que no puede agarrar ni el seno de la madre. Una vez que pasa esto y avanza a los 3 meses de vida, entonces ya puede ser operado. Igualmente va a suceder en el tiempo que el paladar se va a colapsar. Eso sucede aún sin cirugías, el paladar se tiende a colapsar. Nosotros, ¿qué hacemos en ortopedia? Nosotros expandimos el paladar para lograr que ellos puedan trabajar. Ahora, una vez que se hacen los procedimientos quirúrgicos, que son varios, nosotros seguimos trabajando constantemente en las diferentes áreas, por ejemplo, odontopediatría, ortodoncia mismo, terapia de lenguaje, que hay que comenzar con este niño desde el 1 año y medio, que ya comienza él a agarrar las voces, el sentido de la voz. Ya necesitamos que él aprenda a hablar muy bien los fonemas. Un niño que logra superar todas las etapas, o sea, que recibe ese tratamiento integral, él es un chico que se va a desenvolver muy bien. En cambio, un chico que no recibe la terapia de lenguaje, por ejemplo, es un niño que tiene el estigma de una voz nasal. Es un chico que a eso va añadido que va a crecer y va a venir el problema de la autoestima. Entonces, es necesario que el chico sea agarrado en la fundación, que sea miembro de ella, que se sienta que tiene un equipo que está constantemente preocupado por cada una de las terapias que él necesita en su debido momento. Nosotros estamos como fundación, agarramos al chico desde que nace, preparándolo para las diferentes cirugías, hasta los 15 años que terminamos todo el proceso de la parte de ortodoncia, porque hay que moverle los dientes, hay que hacer protracción del maxilar, etcétera. O sea, es un trabajo grande. Un proceso. Es un proceso largo. El paciente no podemos decir nosotros que un paciente fisurado lo va a rehabilitar una sola persona, ni tampoco podemos decir que demora poco. Claro, afortunadamente existen fundaciones como las de ustedes que llevan a estos chicos y los ayudan para que puedan tener una vida normal. Sí. Doctor, nosotros aquí en Los Doctores vemos una luz al final del túnel. Hay una esperanza para estos chicos. Definitivamente, y esto es importante como una proyección de un mensaje a la comunidad. Definitivamente, si estos niños son manejados desde el inicio, desde el momento que ellos llegan a nacer, como lo decía la doctora, es la integración multidisciplinaria, más allá del hecho mismo de la
falta de una educación a la comunidad para que respete a estas criaturas, ¿no? Para que les permitan crecer, porque el trabajo del manejo de un niño fisurado, labio-palatina, es tremendamente ardua, fuerte, de paciencia y sobre todo de amor. Doctor, usted tiene toda la razón. Muchísimas gracias por las palabras. Para eso está este programa, para llenarnos de esperanza e informar. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Palacios. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Terreros. Y seguimos en el siguiente bloque porque vamos a hablar más de este tema. Primeramente le vamos a dar forma, vamos a delinear el labio. Bienvenidos nuevamente a Los Doctores. Como vimos en el primer bloque, el tratamiento de fisura labio-palatina comienza desde las primeras semanas de nacido, pero puede continuar hasta la etapa adulta. Por eso tenemos un invitado que se va a someter a un procedimiento menor con fines estéticos. Así es, Beto. Tenemos a Diego, que ya le han hecho múltiples operaciones de labio leporino, pero tiene un pequeño defecto de volumen en el labio y un poquito de cicatriz. Entonces hemos invitado a la doctora Jovita Chirinos, médico estético, para que nos diga cómo puede resolver esto con una cirugía menor, como dices tú. Bueno, sí, aquí tenemos a Diego, que lo que se observa en él es que hay una falta de volumen en mi labio derecho y también la cicatriz que queda por la cirugía. Entonces, lo que vamos a hacer, ya le hemos anestesiado previamente la zona para que no haya tanto dolor, porque el labio es una zona muy sensible. Vamos a limpiar la zona. ¿Qué le vamos a poner para rellenar esa lesión? Vamos a utilizar un ácido hialurónico reticulado, que es un ácido espeso que le va a dar volumen y que le va a durar aproximadamente de 6 a 9 meses. Este ácido hialurónico es un elemento que forma parte del cuerpo. El cuerpo no lo va a rechazar, lo va a asumir como suyo y simplemente va a dar volumen. Es más, el cuerpo lo intentará reabsorber. Y por eso la temporalidad del relleno. Exacto. ¿Es difícil el procedimiento? No, es un procedimiento sencillo, rápido, casi indoloro. Igual hay sensibilidad en el labio. No te preocupes, que yo lo sujeto. Primeramente le vamos a dar forma, vamos a delinear el labio. Buscar la línea del contorno del labio, que es lo que él tiene un poquito perdido, ¿no? Bueno, se nota inmediatamente, ¿no? Sí, ahí ya, como ustedes ven, se ve, hay volumen. Y como es un material maleable, lo que nosotros a continuación hacemos es definir el área tratada. Como vemos aquí, también falta volumen. Hay que dejar claro que esto no es silicona, no es nada malo, no es externo, es un componente que ya digo, el cuerpo lo asume como suyo. Esto mismo yo lo pincho en las rodillas intraarticulares para la gente que tiene artrosis, o sea que no hay ningún problema con este tipo de sustancia que se pone en el labio. No va a hacer reacción a cuerpo extraño, ni va a hacer fibrosis, ni nada de eso. Jovita, ¿qué complicaciones podrían presentarse? Bueno, las complicaciones más comunes son el dolor que puede presentar el paciente y el hematoma en caso de pinchar un vaso un poquito grande. Pero como ven, si ven Diego, no se observa nada más. Y vamos a finalizar con el delineamiento del borde de Cupido, que justamente está en el área de la cicatriz, que él tiene una depresión ahí. Súper interesante. Wow, es que se nota inmediatamente. Espero que consigan en casa verlo, la forma en la que se ha rellenado, es impresionante. Aquí se nota muy bien. Sí, sí. Definitivamente. ¿Me la puedes estar? Sí. Ahora lo tienes que moldear un poquito, ¿no? Sí, hay que moldearlo para alcanzar la forma deseada. ¿Me puedes pasar una gasita? Sí, vamos a pasar unas gasitas a la doctora. Vamos a dejar ver, sí. Vamos a ver para cámara, que consigan ver. Bueno, Diego ha soltado 2 lagrimitas nada más, con lo cual es algo que duele un poquito, pero se puede tolerar perfectamente. Diego, ¿sentiste mucho dolor? No, en realidad el dolor es, las lágrimas son por la luz. Por la luz. No. Muy bien, así me gusta. Bueno, si ustedes ven ahí, se ve mucho más simétrico el lado derecho con el lado izquierdo. Aquí podríamos rellenar un poquito más.
Igual podemos hacer un retoque en unos días esperando que el edema o la hinchazón que se produce pase para observar el resultado final de este momento. Pero el cambio es notorio, definitivamente. Impresionante. Y los cuidados que tiene que tener el paciente después de hacerse el relleno Explícanos. es tener mucho cuidado por lo menos durante 2 semanas. ¿Puedes avanzar un poquito, Diego? Evitar fumar porque eso va a deformar el labio, no exponerse a situaciones muy calientes como saunas, hidromasajes que van a aumentar la circulación local y van a hacer que más probabilidades de que se reabsorba el relleno. Y esos son los cuidados básicos y se puede hacer una vez al año, 2 veces al año, depende de cuánto dure este relleno. Bueno, te agradecemos mucho, Jovita, y agradecemos también a Diego que ha aceptado hacerse este procedimiento y regresaremos en el próximo bloque con más mensajes de esperanza. Un agradecimiento muy especial a los doctores y a la doctora Jovita por el tratamiento. Amigos, estamos de vuelta con sus doctores y con unos invitados muy especiales que son el vivo ejemplo de que hay esperanza. Una esperanza que les permite recuperar la autoestima. Doctor Palacios, ¿cómo se consolida esta esperanza? Bueno, precisamente es el considerar de que estos niños que han nacido con este problema congénito, el problema más grande ni siquiera es tanto el defecto físico cuanto el defecto funcional. Lo más grave y lo más serio y lo más triste es el hecho de la falta de recursos para poder completar un tratamiento apropiado con ellos. De que aquí tenemos que hacer algo. No hablamos de caridad, el concepto eso no existe, aquí hablamos de solidaridad. De allí por qué nació Fundación Rostros Felices. Nos agrupamos un grupo de profesionales que manejamos este tipo de problemas para poder crearla como institución que permita que estos niños no tengan que sufrir ni padecer porque no tienen recursos, y es por eso la existencia de Rostros Felices, para poder darles a ellos todas las facilidades que les pueda permitir el poder crecer y, como tú lo dijiste, precisamente restaurarles su dignidad y restaurarles su autoestima. Y por eso lo dije anteriormente, esa palabra es amor. Es el amor lo único que puede hacer para que ellos puedan aprender y comprender de que es la única manera de poder seguir adelante. Porque esto sería imposible costearlo a nivel privado. Son demasiadas cirugías, demasiado equipo multidisciplinar de gente que tiene que estar apoyándolos con todo esto. Absolutamente. Los recursos no alcanzarían, ¿no? De esa manera, por ejemplo, los países del primer mundo, donde tienen unos manejos integrales del aspecto salud, en donde tienen los recursos totalmente volcados hacia ellos, no es el problema realmente, los seguros, etcétera, etcétera. Pero nosotros debemos entender que el 95% de nuestros niños son hijos de agricultores, son chicos pobres, son gente del campo, que no tienen los recursos para ello, ni siquiera para pagar un bus para transportarse. Mal, después podrían seguir una terapia, que venga para la otra cirugía, que regrese o no. A veces tenemos lamentablemente que estos chicos, a veces por cultura también, tú los operas el labio, tienes que operar el paladar, no te regresan sino hasta después de 8 años, cuando a veces es muy tarde para poder recuperarlos a ellos desde el punto de vista funcional. Doctor, pero en todos los casos, ¿los pacientes inician su tratamiento desde que nacen o ya se presentan casos de niños en otras edades, por ejemplo, 8 o 10 años, que están tratando de resolver su problema? Mira, los niños aparecen. No sabemos en qué momento nacieron, por supuesto, porque la detección razonablemente no es factible. Los niños aparecen a veces, los traen temprano. Ahora la cultura está haciendo de que estos niños puedan llegar temprano. Ya nosotros ya no estamos viendo niños de 8 años, 10 años con su problema virginal. No. ¿Por qué? Porque ya se han ido realizando. Y eso es una esperanza realmente, porque cuando yo empecé en esto, en el año 78, 79, había pacientes de 30 años, de 25 años. Gracias a Dios, este proceso de integrar grupos, de entender que la vida es servicio, que la vida es solidaridad, hace de que ya nosotros nos tengamos ver niños que están perdiendo el tiempo. Lamentablemente, el factor cultural es algo que toma su tiempo hasta ir educándolos, para que la madre te los traiga, para que esos padres, precisamente porque les faltan los recursos y porque temen o piensan que a lo mejor le va a costar una fortuna, que no la tienen, pero es como pensamos,
un gran proyecto de un programa nacional del fisurado, capaz de que a través de la difusión, centros de salud, etcétera, etcétera, podemos mostrarle a ese pueblo, mostrarle a esa gente que existe la esperanza, que existe para poder realizarle todo, para poder integrarlos realmente. Son niños inteligentísimos, son chicos que con el tratamiento son extraordinarios. Hay muchísimas historias, muchísimos casos, ¿no? Y si esos niños no hubiesen sido operados en algún momento como ustedes, tal vez estarían en el ostracismo, estarían tal vez viviendo en la estigmatización de la comunidad, que lamentablemente les falta una educación como para poder entender y tener algo de piedad, para poder aprender. Por eso es que hablo yo siempre y regresamos al mismo denominador común, que es el amor. Muchísimas gracias, doctor, por sus palabras tan esperanzadoras y por habernos acompañado el día de hoy, y a ustedes también, chicos, por estar con nosotros. Es muy afortunado que en nuestro país existan profesionales como usted que se encarguen de incluir a la comunidad en el tratamiento de los chicos que nacen con esta malformación. Amigos, por favor, acompáñenos en una próxima emisión de su programa Los Doctores. Recuerden siempre que este es un show para sentirse bien. Gracias, chicos. Gracias por habernos venido. Diego, ¿sentiste mucho dolor? No, en realidad el dolor es, las lágrimas son por la luz. No. Muy bien, así me gusta. El manejo de un niño fisurado, labio palatina, es tremendamente de paciencia y sobre todo de amor.